Evangelio de Marcos, capítulo 1. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti, él preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Apareció Juan el Bautista en el desierto, predicando un bautismo de arrepentimiento, para el perdón de los pecados. Toda la región de Judea, y todos los habitantes de Jerusalén, salían a él, y confesando sus pecados, eran bautizados por él, en el río Jordán. Juan vestía ropa de pelo de camello, con un cinturón de cuero alrededor de su cintura. Comía langostas, y miel silvestre, y proclamaba: después de mí viene uno, más poderoso que yo no soy digno de inclinarme, y desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En esos días, Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán, y al salir del agua, Jesús vio los cielos abrirse, y al Espíritu descendiendo sobre él como paloma, y se oyó una voz desde el cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Enseguida el Espíritu impulsó a Jesús a ir al desierto. Allí estuvo 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba con las fieras, y los ángeles lo servían. Después que Juan fue arrestado, Jesús fue a Galilea, proclamando el Evangelio de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, echando la red en el mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que también estaban en la barca, remendando las redes. Jesús los llamó, y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, y lo siguieron en Cafarnaúm. Y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga, y enseñaba. La gente se asombraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. En la sinagoga había un hombre poseído por un espíritu impuro, y gritó: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió, diciendo: cállate, y sal de él. El espíritu impuro, sacudiéndolo violentamente, y dando un gran grito, salió de él. Todos se asombraron, y se preguntaban entre sí: ¿qué es esto? Una nueva enseñanza, con autoridad. Manda incluso a los espíritus impuros, y le obedece. Y su fama se difundió rápidamente, por toda la región, alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, fueron a la casa de Simón y Andrés, con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó, la tomó de la mano, y la levantó. La fiebre la dejó, y ella comenzó a servirles. Al atardecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos, y a los endemoniados. Toda la ciudad estaba reunida a la puerta, y sanó a muchos, que estaban enfermos de diversas dolencias. También expulsó a muchos demonios, pero no les permitía hablar, porque sabían quién era él. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió, y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Simón y sus compañeros lo buscaron, y cuando lo encontraron, le dijeron: todos te están buscando. Pero él les dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos cercanos, para que también allí porque para esto he venido. Y fue, predicando en las sinagogas de toda Galilea, y expulsando demonios. Entonces vino a él un leproso, se arrodilló, y le suplicó, diciendo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, movido a compasión, extendió la mano, lo tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Al instante, la lepra desapareció, y quedó limpio. Jesús lo despidió de inmediato, y le advirtió estrictamente: mira, no se lo digas a nadie, pero ve,
muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que ordenó Moisés, como testimonio para ellos. Pero el hombre, al salir, comenzó a proclamarlo mucho, y a divulgar el hecho. Por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, se quedaba afuera, en lugares solitarios, y venían a él de todas partes. Fin del capítulo. Evangelio de Marcos. Capítulo 2. Después de algunos días, Jesús volvió a Capernaum, y se oyó que estaba en casa. Tanta gente se reunió, que ya no había lugar, ni siquiera junto a la puerta. Y él les hablaba la palabra. Entonces vinieron a él, trayendo a un paralítico, que era cargado por 4 hombres, pero no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud. Así que abrieron un hueco en el techo, encima de donde estaba Jesús, y por allí bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas, que pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo enseguida en su espíritu lo que pensaban, les dijo: ¿por qué piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla, y vete a tu casa. Y él se levantó enseguida, tomó su camilla, y salió delante de todos. Todos se asombraron, y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa igual. Jesús salió de nuevo, junto al mar. Toda la gente venía a él, y él les enseñaba. Pasando, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la mesa de recaudación, y le dijo: sígueme. Y él, levantándose, lo siguió. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores también se sentaron con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Y los escribas y fariseos, al verlo comer con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: ¿por qué come y bebe con recaudadores y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, y vinieron a decirle: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, y los tuyos no? Jesús les dijo: ¿pueden acaso ayunar los que están de bodas, mientras el esposo está con ellos? Mientras tienen al esposo con ellos, no pueden ayunar, pero vendrán días, cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. En aquel día, nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque el remiendo nuevo tira del viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de hacerlo, el vino revienta los odres, y el vino se pierde, y también los odres, sino que el vino nuevo se pone en odres nuevos, y en odres nuevos, y en odres nuevos. Y en día de reposo, Jesús pasaba por los sembrados. Sus discípulos, mientras caminaban, comenzaron a arrancar espigas. Los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Jesús les respondió: ¿nunca han leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y él y los que estaban con él tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la proposición, que no era lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que estaban con él? Y les dijo: el día de reposo fue hecho para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Así que el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de reposo. Fin del capítulo. Evangelio de Marcos capítulo 3. Jesús entró otra vez en la sinagoga, y allí había un hombre que tenía una mano seca. Lo observaban atentamente, para ver si lo sanaría en día de reposo, y así poder acusarlo. Entonces Jesús dijo al hombre de la mano seca: levántate, y ponte en medio. Luego les preguntó: ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien, o hacer el mal? ¿Salvar una vida, o quitarla? Pero ellos guardaban silencio. Entonces, mirándolos con enojo, y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano.
Él la extendió, y su mano fue restaurada, quedó sana. Y saliendo los fariseos, enseguida tramaron con los herodianos cómo destruir a Jesús. Jesús se retiró con sus discípulos al mar, y lo siguió una gran multitud de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud, al oír todo lo que hacía, vino a él. Entonces Jesús dijo a sus discípulos que le prepararan una barca, para evitar que lo oprimieran, porque había sanado a muchos, de modo que todos los que sufrían enfermedades, se lanzaban sobre él para tocarlo, y los espíritus impuros, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba con firmeza que no lo dieran a conocer. Después subió al monte, y llamó a los que él quiso, y vinieron a él, y designó a 12 para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar. También les dio autoridad para sanar enfermedades, y para expulsar demonios. Estos son los 12 que designó: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago, hijo de Zebedeo; y Juan, hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judá Iscariote, el que lo traicionó. Entraron en una casa, y se reunió de nuevo la multitud, tanto que ellos no podían ni comer. Cuando lo oyeron los suyos, salieron para llevárselo, porque decían: «Está fuera de sí». Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios». Jesús los llamó, y les habló en parábolas: «¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá sostenerse. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, y se divide, no puede mantenerse, sino que ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, sin antes atarlo, y entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y también todas las blasfemias que digan. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, nunca tendrá perdón, sino que será culpable de pecado eterno». Esto lo dijo, porque ellos decían: «Tiene un espíritu impuro». Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, mandaron llamarlo. Y una multitud estaba sentada alrededor de él. Le dijeron: «Mire, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera, y te buscan». Él les respondió: «¿Quién es mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dijo: «Aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Fin del capítulo. Evangelio de Marcos, capítulo 4. Jesús comenzó a enseñar de nuevo, junto al mar, y se reunió alrededor de él una gran multitud, tanto que subió a una barca y se sentó en ella, en el mar, y toda la multitud estaba en la orilla. Les enseñaba muchas cosas en parábolas, y en su enseñanza les decía: «Escuchen, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves, y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, brotando, y creciendo, y produjo 30, 60, y hasta 100 por uno. Entonces dijo: «El que tenga oídos para oír, que oiga, que oiga». Cuando se quedó solo, los que estaban junto a él con los 12, le preguntaron sobre las parábolas, y les dijo: «A ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les dice en parábolas,
para que viendo vean, y no perciban, y oyendo oigan, y no entiendan, no sea que se conviertan, y sean perdonados. Y les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderán todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Estos son los del camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, viene Satanás, y quita la palabra sembrada en sus corazones. Asimismo, los que reciben la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que duran poco. Cuando viene la aflicción, o la persecución, por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Otros son los que reciben la semilla entre espinos. Estos oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas, y los deseos de otras cosas entran y ahogan la palabra, y queda sin fruto. Pero los que fueron sembrados en buena tierra, son los que oyen la palabra, la reciben, y dan fruto 30, 60, y 100 por uno. También les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón, o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada secreto, que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga iba. Y les dijo, presten atención a lo que oyen, con la medida con que miden, se les medirá, y aún se les añadirá, porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y duerme, y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo, porque de por sí, la tierra da fruto, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado la siega. También dijo, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo representaremos? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas, pero una vez sembrada, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de modo que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra, según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, aunque en privado, explicaba todo a sus discípulos. Aquel día, al llegar la tarde, les dijo, pasemos al otro lado, y dejando a la multitud, le llevaron en la barca como estaba, y otras barcas lo acompañaban, y se desató una gran tormenta de viento, y las olas golpeaban la barca, de tal forma que ya se llenaba. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Entonces se levantó, reprendió al viento, y dijo al mar, silencio, cálmate, y el viento cesó, y vino una gran calma. Luego les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Aún no tienen fe? Y ellos se llenaron de gran temor, y se decían unos a otros, ¿quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Fin del capítulo. Evangelio de Marcos, capítulo 5. Te llevaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Apenas Jesús salió de la barca, vino a su encuentro, desde los sepulcros, un hombre con un espíritu impuro. Este hombre vivía entre los sepulcros, y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas, y destrozaba los grilletes, y nadie podía dominarlo. Siempre, día y noche, andaba entre los sepulcros y por los montes, gritando, y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió, y se postró delante de él, y a gran voz gritó, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente, porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu impuro. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos, y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Había allí cerca, en el monte, una gran piara de cerdos, que pacía, y los demonios le suplicaron, diciendo, envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Jesús se los permitió, y saliendo los espíritus impuros, entraron en los cerdos. La piara, que era de unos 2000,
se precipitó al mar por un despeñadero, y se ahogaron en el mar. Los que cuidaban los cerdos huyeron, y lo contaron en la ciudad, y por los campos. La gente salió a ver qué había pasado. Cuando llegaron a Jesús, vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les contaron cómo le había sucedido al endemoniado, y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su región. Mientras él entraba en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara estar con él, pero Jesús no se lo permitió, y le dijo: «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo tuvo misericordia de ti». Y él se fue, y comenzó a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y todos se maravillaban. Cuando Jesús pasó de nuevo en la barca, al otro lado, se reunió una gran multitud a su alrededor, y él estaba junto al mar. Entonces vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: «Mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella, para que sea salva, y viva». Jesús fue con él, y una gran multitud lo seguía, y lo apretujaban. Había una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía sin obtener mejoría, sino que iba de mal en peor. Oyó hablar de Jesús, y se acercó por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: «Si tan solo toco su manto, seré sanada». Y enseguida, la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel padecimiento. Jesús, dándose cuenta de que de él había salido poder, se volvió en medio de la multitud, y preguntó: «¿Quién ha tocado mi ropa?». Sus discípulos le dijeron: «Ves que la multitud te aprieta, y preguntas quién me ha tocado». Pero él miraba a su alrededor, para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temblando de miedo, sabiendo lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, y queda sana de tu aflicción». Mientras él aún hablaba, llegaron unos de la casa del principal de la sinagoga, y dijeron: «Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro?». Pero Jesús, oyendo lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: «No te luches, solamente cree». Y no permitió que nadie lo acompañara, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Llegaron a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y se lamentaban mucho, y al entrar, les dijo: «¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino dormida». Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo: «Talita cumi», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». Y enseguida, la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y se llenaron de asombro y de gran admiración. Pero él les mandó estrictamente que nadie lo supiera, y dijo que le dieran de comer. Fin del capítulo. Evangelio de Marcos capítulo 6. Jesús salió de allí, y fue a su tierra seguido por sus discípulos. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Muchos al oírlo, se asombraban y decían: «¿De dónde saca estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y estos milagros que se hacen por sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también sus hermanas aquí con nosotros?». Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les decía: «No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes, y en su casa». Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y se maravillaba de la incredulidad de ellos. Recorría las aldeas del contorno, enseñando. Llamó a los 12, y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les mandó que no llevaran nada para el camino, excepto un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino que calzaran sandalias,
y no llevaran 2 túnicas. Y les dijo: en cualquier casa donde entren, quédense allí hasta que salgan del lugar, y si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, al salir de allí, sacudan el polvo de sus pies, como testimonio contra ellos. Salieron y predicaban que la gente se arrepintiera, expulsaban muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, porque su nombre se había hecho conocido, y decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él estos poderes milagrosos. Otros decían: es Elías, y otros: es un profeta, como uno de los antiguos profetas. Pero Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo mandé decapitar, ha resucitado. Porque Herodes mismo había mandado apresar a Juan, y lo había encadenado en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, ya que él la había tomado como esposa. Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Por eso Herodías lo odiaba, y quería matarlo, pero no podía porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Aunque lo escuchaba con gusto, se quedaba muy perplejo. Llegó el día oportuno, cuando Herodes en su cumpleaños, dio una cena a sus nobles, oficiales y principales de Galilea. La hija de Herodías entró, bailó, y agradó a Herodes y a los que estaban con él. El rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras, y te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y preguntó a su madre: ¿qué debo pedir? Y su madre dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces volvió apresuradamente al rey, y le pidió: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero por causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso negárselo. Enseguida envió a un verdugo, y mandó que le trajera la cabeza. El verdugo fue, y decapitó a Juan en la cárcel. Trajo su cabeza en un plato, y la dio a la joven, y la joven la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos, tomaron su cuerpo, y lo sepultaron. Los apóstoles se reunieron con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes aparte, a un lugar desierto, y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, y no tenían tiempo ni para comer. Se fueron solos en una barca, a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir, y los reconocieron, y corrieron allá a pie desde todas las ciudades, y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús salió y vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era tarde, sus discípulos se acercaron y dijeron: este lugar es desierto, y la hora ya es muy avanzada. Pídelos, para que vayan a las aldeas, y compren algo para comer. Pero él les respondió: denles ustedes de comer. Ellos le dijeron: debemos ir y comprar pan por 200 denarios para darles de comer. Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean. Cuando lo supieron, dijeron: 5 panes y 2 peces. Entonces mandó que se recostaran todos por grupos sobre la hierba verde, y se acomodaron por grupos de 100 en 100, y de 50 en 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, y bendijo. Luego partió los panes, y los dio a sus discípulos, para que los repartieran. También repartió los 2 peces, entre todos, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron 12 cestas llenas de pedazos, y de los peces, los que comieron los panes, eran 5000 hombres. Enseguida, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca, y fueran delante de él a Betsaida, mientras él despedía a la multitud, y después de despedirlos, se fue al monte a orar. Cuando llegó la noche, la barca estaba en medio del mar, y Jesús estaba solo en tierra. Viendo que remaban con gran dificultad, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería pasar de largo. Pero ellos, viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron:
porque todos lo vieron, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos, y el viento se calmó. Ellos estaban completamente asombrados, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su corazón estaba endurecido. Cuando cruzaron a la otra orilla, llegaron a tierra en Genesaret, y atracaron allí. Apenas salieron de la barca, la gente lo reconoció, y recorrieron toda la región, y comenzaron a traer en camillas a los enfermos, dondequiera que oían que él estaba, y dondequiera que iba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas, y le rogaban que les dejara tocar aunque fuera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban, quedaban sanos. Fin del capítulo. Evangelio de Marcos. Capítulo 7. Se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas, que habían venido de Jerusalén. Vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, porque los fariseos y todos los judíos se aferran a la tradición de los ancianos, y no comen sin lavarse las manos cuidadosamente, y al volver del mercado, no comen sin antes lavarse, y observan muchas otras tradiciones, como el lavamiento de copas, vasos, utensilios de metal y camas. Entonces los fariseos y escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Les decía también: qué bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen: si alguien dice a su padre o a su madre, es corbán, es decir, ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, entonces ya no le dejan hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios, con su tradición, que han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes. Llamando otra vez a la multitud, les dijo: escúchenme todos, y entiendan, nada hay fuera del hombre, que al entrar en él, pueda contaminarlo. Lo que sale de él, eso es lo que lo contamina. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús entró en la casa, apartado de la multitud, sus discípulos le preguntaron sobre la parábola, y él les dijo: ¿también ustedes están así sin entendimiento? ¿No comprenden que todo lo de fuera que entra en el hombre, no puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y luego es eliminado? Así declaró limpios todos los alimentos, y decía: lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, robos, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Jesús se levantó y se fue de allí a la región de Tiro y Sidón. Entró en una casa, y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar desapercibido, porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu impuro, al oír de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, de origen sirofenicio, y le rogaba que echara fuera al demonio de su hija, pero Jesús le dijo: deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. Ella respondió y le dijo: sí, Señor, pero aun los perrillos, debajo de la mesa, comen las migajas de los hijos. Entonces, Jesús le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama, y que el demonio había salido. Jesús salió de la región de Tiro, pasó por Sidón, y vino hacia el mar de Galilea. Atravesando la región de Decápolis, le trajeron un sordo, que también tenía dificultad para hablar,
y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud, a solas, le puso los dedos en los oídos, y escupiendo, tocó su lengua, y mirando al cielo, suspiró, y le dijo, Efata, que significa ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, y se soltó la lengua, y hablaba correctamente. Jesús les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más les mandaba, más lo proclamaban, y estaban asombrados en gran manera, diciendo, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos, y hablar a los mudos. Fin del capítulo. Evangelio de Marcos capítulo 8. En aquellos días, había otra gran multitud, y no tenían qué comer. Jesús llamó a sus discípulos, y les dijo, tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo, y no tienen qué comer, y si los envío en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, porque algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos, aquí en el desierto? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, tomó los 7 panes, y habiendo dado gracias, los partió y los dio a sus discípulos, para que los pusieran delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y habiendo bendecido, los mandó poner también delante, comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que sobraron, 7 canastas. Eran como 4000 los que comieron. Y Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos, y fue a la región de Dalmanuta. Vinieron los fariseos, y comenzaron a discutir con él. Le pedían una señal del cielo, para tentar. Y Jesús, suspirando profundamente en su espíritu, dijo, ¿por qué pide esta generación una señal? En verdad, les digo, que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca, y se fue al otro lado. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les mandó diciendo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos, y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo, no tenemos pan. Jesús, dándose cuenta, les dijo, ¿por qué discuten porque no tienen pan? Aún no entienden ni comprenden. Tienen endurecido su corazón, tienen ojos y no ven, y oídos, y no oyen. ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5000? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos dijeron, 12. Y cuando partí los 7 entre los 4000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos dijeron, 7. Entonces él les dijo, aún no entienden. Llegaron a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea. Le puso saliva en los ojos, y le impuso las manos, y le preguntó, ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo, veo hombres, pero los veo como árboles que caminan. Luego le puso de nuevo las manos sobre los ojos, y le hizo mirar, y fue restaurado, y veía de lejos, y claramente a todos. Entonces lo envió a su casa, diciendo, no entres en la aldea. Jesús salió con sus discípulos, a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijeran esto de él a nadie. Y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, que fuera muerto, y que resucitara después de 3 días. Y decía esto claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte, y comenzó a reprender. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Llamando a la multitud con sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, y del Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el que se avergüence de mí, y de mis palabras,
En esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre, con los santos ángeles. Fin del capítulo. Evangelio de Marcos, capítulo 9. Jesús les dijo: de cierto les digo, que algunos de los que están aquí, no probarán la muerte, hasta que hayan visto el reino de Dios venir con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tanto que ningún lavador en la tierra puede dejarlas así de blancas. Y se les apareció Elías con Moisés, y hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, y una para Elías, porque no sabía lo que decía, pues estaban aterrados. Entonces vino una nube que los cubrió, y desde la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y de repente, miraron a su alrededor, y no vieron más a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Mientras descendían del monte, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos, y guardaron la palabra entre ellos, preguntándose qué sería eso de resucitar de los muertos. Y le preguntaron: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él les respondió: ciertamente, Elías viene primero y restaura todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que debe padecer mucho y ser despreciado. Pero les digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Cuando llegaron a los discípulos, vieron una gran multitud alrededor de ellos, y a escribas, que disputaban con ellos. Luego, toda la multitud, al ver a Jesús, se asombró, y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿qué disputan con ellos? Uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que lo toma, lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Jesús les respondió: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los soportaré? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: desde niño, y muchas veces lo ha echado en el fuego y en el agua, para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que crea, todo le es posible. Y al instante, el padre del muchacho exclamó y dijo: creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó, y se levantó. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo: esta clase no puede salir, sino con oración y ayuno. Saliendo de allí, pasaron por Galilea, y Jesús no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos, y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre, y lo matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Llegaron a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué discutían entre ustedes en el camino? Pero ellos callaban, porque en el camino habían discutido quién de ellos era el mayor. Entonces, Jesús se sentó, llamó a los 12, y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Y tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en brazos, les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no nos sigue.
Pero Jesús dijo, no se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. El que no es contra nosotros, por nosotros, porque cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se le colgara al cuello una gran piedra de molino y se le arrojara al mar. Si tu mano te hace caer, córtala. Más te vale entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que nunca se apaga, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtalo. Más te vale entrar en la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te hace caer, sácalo. Más te vale entrar en el reino de Dios con un solo ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego no se apaga, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes mismos, y vivan en paz unos con otros. Fin del capítulo. Evangelio de Marcos, capítulo 10. Jesús se levantó de allí, y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. La gente volvió a reunirse junto a él, y de nuevo, como era su costumbre, les enseñaba. Que se acercaron unos fariseos para ponerlo a prueba, y le preguntaron, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Jesús les respondió, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiarla. Entonces Jesús les dijo, por la dureza de su corazón, Moisés escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y en casa sus discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer, y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer se divorcia de su marido, y se casa con otro, comete adulterio. Le traían niños para que los tocara. Pero los discípulos reprendían a los que los traían. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque de los que son como ellos, es el reino de Dios. En verdad les digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, ponía las manos sobre ellos, y los bendecía. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo, se arrodilló delante de él, y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno Dios. Tú conoces los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo lo amó, y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven, sígueme. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús miró alrededor y dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron por sus palabras, pero Jesús respondió nuevamente y les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, y decían entre sí, ¿quién entonces podrá ser salvo? Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. Jesús respondió, en verdad les digo, que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas,
padre, madre, esposa, hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo, 100 veces más, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, junto con persecuciones, y en el mundo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primeros, y van subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se asombraban, y lo seguían con miedo. Entonces tomó de nuevo a los 12 aparte, y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán, y lo matarán, y al tercer día, resucitará. Y entonces, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a él, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Él les dijo: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, la copa que yo bebo la beberán, y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Entonces, Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que los que son considerados gobernantes de las naciones, se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas autoridad. Pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes, será su servidor, y el que de ustedes quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces llegaron a Jericó, y al salir de Jericó, con sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, Jesús se detuvo, y mandó llamarlo. Llamaron al ciego, y le dijeron: Ten ánimo, levántate, él te llama. Él, arrojando su capa, se levantó de un salto, y vino a Jesús. Entonces, Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista, y lo seguía en el camino. Fin del capítulo. Evangelio de Marcos, capítulo 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, y les dijo: Vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego que entren en ella, hallarán un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo, y tráiganlo. Y si alguien les dice: ¿Por qué hacen eso?, díganle que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron, y hallaron el pollino atado afuera, a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿Qué hacen desatando el pollino? Ellos les respondieron como Jesús había mandado, y los dejaron hacerlo. Llevaron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos. Y Jesús se sentó sobre él. Muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante, y los que seguían a Jesús, clamaban diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya era tarde, salió para Betania con los 12.
Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo en ella. Pero cuando llegó, nada halló, sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron luego a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas, y no permitía que nadie llevase utensilio alguno a través del templo, y les enseñaba diciendo: No está escrito: Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarlo, porque le temían, ya que todo el pueblo estaba admirado de su enseñanza. Y cuando llegó la tarde, salieron de la ciudad. Por la mañana, pasando junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús respondió y les dijo: Tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, lo tendrá. Por tanto, les digo que todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán, y les ven. Y cuando estén orando, perdonen, si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos, les perdone a ustedes sus ofensas, porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre, que está en los cielos, les perdonará a ustedes sus ofensas. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando Jesús por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas, y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacerlo? Jesús les respondió: También yo les haré una pregunta, respóndanme, y les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, él dirá: ¿Por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondieron, y dijeron a Jesús: No lo sabemos. Entonces Jesús les dijo: Tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Fin del capítulo. Evangelio de Marcos, capítulo 12. Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó con vallado, cavó un lagar, y edificó una torre. Luego la arrendó a labradores, y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores, para recibir de ellos del fruto de la viña. Pero ellos, tomándolo, lo golpearon, y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero a él le tiraron piedras, lo hirieron en la cabeza, y lo deshonraron. Volvió a enviar otro, y a éste lo mataron. Y a muchos otros, golpearon a unos, y mataron a otros. Pero aquellos labradores dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémoslo, y la herencia será nuestra. Y tomándolo, lo mataron, y lo echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá, y destruirá a esos labradores, y dará la viña a otros. Ni aun esta escritura han leído: La piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prender, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud, y dejándolo, se fueron. Entonces, le enviaron algunos de los fariseos, y de los herodianos, para que lo sorprendieran en alguna palabra. Ellos, viniendo, le dijeron: Maestros, sabemos que eres veraz, y que no te importa de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César, o no? ¿Daremos, o no daremos? Pero Jesús, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me tientan? Tráiganme una moneda, para que la vea. Se la trajeron, y les dijo: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: De César. Entonces Jesús les respondió: Den a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere,
y deja esposa, pero no deja hijos, su hermano debe tomar a la esposa, y levantar descendencia a su hermano. Había 7 hermanos, el primero tomó esposa, y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó, y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero, de la misma manera, y así los 7, y ninguno dejó descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resucite, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Porque los 7 la tuvieron por esposa. Entonces Jesús les respondió, ¿no erran por esto? Porque no conocen las Escrituras, ni el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los muertos que han de resucitar, ¿no han leído en el libro de Moisés, cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Por tanto, ustedes mucho erran. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, y preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es, y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ninguno osaba preguntarle más. Jesús, enseñando en el templo, decía, como dicen los escribas que el Cristo es hijo de David, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, como pues, es su hijo, y gran multitud lo oía con gusto, y les decía en su doctrina, guárdense de los escribas, que gustan andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado frente al arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, que son un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, en verdad, les digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza ha hecho todo lo que tenía, todo su sustento. Fin del capítulo. Evangelio de Marcos capítulo 13. Saliendo Jesús del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras, y qué edificios. Jesús le respondió, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan, y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas estén por cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, mas cuando oigan de guerras, y de rumores de guerras, no se turben, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres, esto será principio de dolores. Pero ustedes, miren por ustedes mismos, porque los entregarán a los concilios, y en las sinagogas los azotarán, y delante de gobernadores y de reyes, los llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos,
y es necesario que el Evangelio sea predicado primero a todas las naciones, pero cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de lo que han de decir, ni lo piensen, sino lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los harán morir, y serán aborrecidos de todos, por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando vean la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y el que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días, oren, para que su huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación, que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él eligió acortó esos días. Entonces, si alguien les dijere, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán señales, y prodigios, para engañar, si fuera posible, aun a los escogidos. Pero ustedes, miren, les he dicho todo esto antes, pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes, con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles, y juntará a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra, hasta el extremo del cielo. De la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya está tierna, y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca, a las puertas. De cierto les digo, que no pasará esta generación, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día, y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Miren, velen, y oren, porque no saben cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velen pues, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no los halle durmiendo. Y lo que a ustedes digo, a todos lo digo, velen. Fin del capítulo. Evangelio de Marcos, capítulo 14. 2 días después, era la Pascua, y la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes, y los escribas, buscaban cómo prender a Jesús con engaño, y matarlo. Pero decían, no durante la fiesta, para que no haya alboroto del pueblo. Y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, reclinado a la mesa, vino una mujer, con un frasco de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el frasco, derramó el perfume sobre su cabeza. Y algunos se enojaron entre sí, y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejen, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho, porque siempre tendrán a los pobres con ustedes, y cuando quieran les pueden hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto les digo, que dondequiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes, para entregárselo. Ellos al oírlo, se alegraron,
y prometieron darle dinero. Y él buscaba oportunidad para entregarlo. El primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos, y les dijo: Vayan a la ciudad, y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y donde digan al dueño de casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparen allí para nosotros. Fueron sus discípulos, y llegaron a la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino Jesús con los 12, y estando sentados a la mesa y comiendo, Jesús dijo: De cierto les digo, que uno de ustedes que come conmigo, me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse, y a decirle uno por uno: ¿Seré yo? Y él les respondió: Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Pero, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan, y bendijo, y lo partió, y les dio diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron todos de ella, y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día, cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces, Jesús les dijo: Todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le dijo: De cierto te digo, que tú, hoy, en esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Vinieron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Siéntense aquí, mientras yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse, y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quédense aquí, y velen. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Que vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velen y oren, para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez se fue, y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez, y les dijo: Duerman ya, y descansen, basta, la hora ha llegado. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, he aquí, el que me entrega está cerca. Aún estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él venía mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, los escribas, y los ancianos, y el que lo entregaba les había dado señal diciendo: Al que yo besare, ese, préndanlo, y llévenlo con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él, y le dijo: Maestro, maestro, y lo besó. Entonces ellos le echaron mano, y lo prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja. Y respondiendo Jesús, les dijo: Como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con ustedes enseñando en el templo, y no me prendieron, pero así debe cumplirse la Escritura. Entonces todos los discípulos dejándolo, huyeron, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y lo prendieron, mas él dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos, y los escribas, y Pedro lo siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego, y los principales sacerdotes,
y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para matarlo, pero no lo hallaban, porque muchos decían falsos testimonios contra él, pero sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le oímos decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro, no hecho a mano, pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote se levantó y preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús dijo, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Y todos lo condenaron, declarando que era reo de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro, a darle puñetazos, y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Pero él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices, y salió fuera al portal, y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos, pero él lo negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron también a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante. Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablan. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y pensando en esto, lloró. Evangelio de Marcos, capítulo 15. Muy de mañana, los principales sacerdotes, con los ancianos, los escribas, y todo el concilio celebraron consejo, y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta, y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho, y Pilato les respondió diciendo, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia, lo habían entregado los principales sacerdotes. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud, para que le soltase más bien a Barrabás. Y respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues, quieren que haga del que llaman rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás, y entregó a Jesús, después de azotarlo, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas, le hacían reverencias burlonas, y después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz de Jesús, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es, lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó, y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ello, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera, cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era, el rey de los judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha,
y otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, decían entre sí con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora 9, y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, miren, llama a Elías, y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, veamos si viene Elías a bajarlo. Mas Jesús, dando un gran grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar, había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre, era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes, cuando estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la tarde, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y osadamente entró a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y bajando, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro, que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra, a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María madre de José, miraban dónde lo ponían. Fin del capítulo. Evangelio de Marcos, capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticas, para ir a ungir a Jesús, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, recién salido el sol, y decían entre ellas, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Pero él les dijo, no se espanten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, miren el lugar, donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, como él les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ella fue y lo anunció a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Después apareció en otra forma, a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron, y lo hicieron saber a los otros, pero ni a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos,
Saliendo predicaron en todas partes ayudándoles el Señor, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Fin del capítulo 16. Fin del Evangelio según San Marcos.